Continuamos con la información y contarles que en estos momentos nos vamos a trasladar hasta la Corte Constitucional. Aquí el Frente Unitario de Trabajadores entregará una demanda de inconstitucionalidad al incremento del IVA. Recordemos que desde el pasado 1 de abril el gobierno incrementó el IVA al 15% y con ello también se incrementaron algunos precios, por ejemplo, en restaurantes, cafeterías, también el tema de los precios de los combustibles ha incrementado, por lo que algunas organizaciones sociales e indígenas se oponen a esta medida decidida por el gobierno nacional. Recordemos también que Revolución Ciudadana presentó una acción de inconstitucionalidad contra el incremento del IVA al 15% y ahora el Frente Unitario de Trabajadores va a hacer esta misma acción. Vamos de inmediato con nuestra compañera Nicole Mendoza para que nos cuente los detalles desde los exteriores de la Corte Constitucional. Nicole, te escuchamos. Corapi informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. Nos encontramos en este momento en la Corte Constitucional junto a José Villavicencio, quien es presidente del FUT, y también con Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores. En este momento vamos a hablar acerca de la demanda de inconstitucionalidad que se entregó esta mañana en la Corte Constitucional referente al incremento del IVA. Buenos días, José, ¿cómo está? Por favor, coméntenos acerca de los puntos que dejaron en claro en esta demanda. Gracias. El Frente Unitario ha presentado la demanda de inconstitucionalidad sobre el incremento del IVA, sobre la reforma del artículo 65 de la ley tributaria. Nosotros hemos plasmado en la demanda el papel que debe cumplir la Asamblea Legislativa de acuerdo a lo que establece el 120 de la Constitución en su numeral 7. Ahí establece que es la Asamblea Legislativa quien debe aumentar, disminuir impuestos. Y lo que ha hecho el gobierno al darle la potestad, más allá que sea el presidente, es vulnerar la Constitución. Y se está obviamente vulnerando el debido proceso, el derecho a la legalidad y obviamente la violación al tema jurídico sobre todo. Y frente a eso nosotros hemos presentado la demanda, pero lo más grave es que el incremento del IVA del 12 al 15% le afecta al pueblo ecuatoriano. Todos somos testigos de que hoy el pueblo ecuatoriano está sufriendo las consecuencias al ya haberse incrementado el IVA. Hay un alto costo de la canasta básica familiar que bordea los $830, incremento de los combustibles, se ha subido el gas doméstico luego de 20 años y entonces las consecuencias las está pagando el pueblo ecuatoriano y sobre todo la gente que tiene que subsistir con $1, $2 al día. Entonces esperamos que la Corte se pronuncie y a la verdad posible pare el paquetazo implementado por el gobierno del presidente Noboa. ¿Y será posible que sí se lleve a cabo alguna acción por parte de la Corte Constitucional una vez que desde el día lunes ya se hace vigente, más bien ya se hizo vigente lo del incremento del IVA? Los 9 jueces están en la obligación de hacer respetar el Estado constitucional de derechos y de justicia social que hablan la norma suprema, que es la Constitución. Y entonces nosotros hacemos un llamado a los jueces que actúen en derecho y que no se pongan el traje del gobierno de turno y que piensen en el país. Y obviamente las leyes que violentan el debido proceso, la seguridad jurídica, y que no tiene la potestad del gobierno de incrementar, entonces no den paso porque tienen que hacerse las cosas con transparencia, respetando obviamente la Constitución, y no puede ser posible que a pretexto del estado de guerra se siga implementando el impuesto al pueblo ecuatoriano. En el fondo, el gobierno lo que le interesa y lo que está cumpliendo son los acuerdos con el Fondo Monetario, con las multilaterales, porque si revisamos los acuerdos del fondo que dejó haciendo el expresidente Moreno en Davos, tiene que ver con el incremento del IVA, tiene que ver con un sinnúmero de leyes que el gobierno ha implementado producto de un acuerdo que existen entre el gobierno y las bancadas del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, Construye y otros, que nosotros hemos dicho es la unidad de la corrupción y la impunidad. Entonces, con ese pretexto no le pueden seguir golpeando al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, presidente. Tenemos acá a Andrés Quispe. Por favor, coméntenos acerca de esta demanda. Sabemos que ustedes forman parte de las organizaciones que firman esta demanda de inconstitucionalidad. Desde la UNE, ¿cuál es esa posición?
Sí, la Unión Nacional de Educadores es hacer parte del FUT, pero sobre todo recogiendo los derechos, los anhelos y el malestar de los pueblos del Ecuador. Presentamos también esta demanda de inconstitucionalidad. No está bien que el primer mandatario violente la Constitución, se salte lo que establece la Carta Magna en el uso de sus facultades, y lo que está claro es que caminamos hacia un gobierno que lo que busca es descargar toda una política antipopular frente a los trabajadores, los estudiantes. Hoy mismo en el magisterio se está procediendo ya a desvincular a maestros. Hoy entendemos por qué en la Proforma General del Estado 2024 hay un recorte en el gasto de lo que el gobierno denomina nómina, es decir, ese recorte va para seguir despidiendo a más maestros y maestras. Lo mismo sucede en el campo de la salud. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores, a la par que ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad junto al FUT, ratificamos nuestra marcha de carácter nacional que se concentra el sábado 6 de abril en Santo Domingo y llega a Quito en una marcha masiva el martes 9 para caminar hacia Carondelet y luego a la asamblea, donde seremos recibidos por un grupo de asambleístas de la Comisión de Educación para exigirle al gobierno que declare en emergencia la educación. Presidente, no va a haber seguridad en el país elevando el IVA, alzando el gas. La seguridad en el país se logrará solo si se dota de cupos suficientes a la juventud, de fuentes de trabajo a los ecuatorianos y si se genera políticas preventivas con presupuesto y con enfoque social. Todo lo demás es espectáculo, ponerse un chaleco antibalas, ponerse un casco en zonas calientes donde los niños están desertando y donde las muertes violentas cada día crecen. Esto también tiene algo que ver con el tema de la consulta popular y el referéndum que será este 21 de abril. Tenemos entendido que de parte de la UNE están de estas 11 preguntas, 2 de ellas con las cuales no están de acuerdo. Una de estas es por el tema de contratos ocasionales, contrato por horas. Estamos de acuerdo con la seguridad, al igual que los ecuatorianos. Lo que no estamos de acuerdo es con el saqueo del país a través del arbitraje internacional, tanto así que en la Proforma General del Estado hay 2.800 millones de dólares que son destinados al tema del arbitraje internacional. Es decir, el presidente Noboa ya les está cuidando de manera anticipada las espaldas a los grandes monopolios económicos. Y estamos en contra de la explotación laboral porque lo único que va a hacer el trabajo por horas es a generalizar mayores problemáticas a los trabajadores. De cada 10 ecuatorianos, 7 no cuentan con seguridad social o no cuentan con el salario básico o con la jornada laboral que establece la ley. Si eso sucede sin consulta popular, lo que busca el presidente es legalizar otros mecanismos de explotación donde los empresarios ganen más a costa de los derechos, de ceder los derechos de los trabajadores, por lo cual la Unión Nacional de Educadores, al igual que el FUT y sus centrales sindicales, le dicen no a la explotación laboral, no al saqueo del país, sí a la seguridad, a la educación y a la salud. Perfecto, muchas gracias, les agradecemos mucho. Claro, mucho gusto, ¿cómo está? De Corape. Coméntenos acerca de la parte legal sobre esta situación que se está dando aquí en la Corte. Bueno, soy el abogado Omar Proaño. El presente demanda de inconstitucionalidad se da por incumplir el derecho a la seguridad jurídica en cuanto y tanto al momento de presentar esta nueva reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. Si bien el presidente Daniel Noboa no podía presentar entrar mediante el Ministerio de Ley, nunca se envió a la Asamblea el 6 de febrero, en este pleno, nos envió a la Asamblea el tema de la reforma al régimen tributario en el artículo 65, que se incrementa el IVA del 13 a 15% dependiendo. Entonces, la Corte Constitucional incluso ha tenido una sentencia en la cual establece que la manera en la cual se debe dar los incrementos tributarios de impuestos es únicamente con la Asamblea Nacional. Esas competencias están establecidas en el artículo 132, numeral 3 y 120, numeral 7. Entonces, obviamente existe un tema de inconstitucionalidad, se nos deja sin seguridad jurídica porque se nos deja a la deriva sin saber lo que de manera arbitraria el presidente puede hacer a continuación. Y es importante dejar un precedente para que no exista este tipo de inconstitucionalidades e irregularidades dentro del Estado. Perfecto, muchas gracias. Así como lo hemos escuchado de parte de los presidentes, tanto de la Federación
tanto del FUT como de la Unión Nacional de Educadores, quienes nos han dado sus razones y sus argumentos acerca de esta demanda de inconstitucionalidad con respecto al incremento del IVA del 12 al 15%, que como ya la mayoría de la ciudadanía tiene conocimiento, pues este incremento se lo realizó el pasado lunes 1 de abril. Es así que también los presidentes mencionan que esto no está dentro de la Constitución y es parte también de lo que va a perjudicar a la economía de los ecuatorianos, tanto trabajadores como educadores y ciudadanía en general. Eso en cuanto les podemos informar desde la Corte Constitucional. Volvemos de estudios, Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias a Nicole por compartirnos detalles sobre esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el Frente Unitario de Trabajadores frente al incremento del IVA al 15%. Y también, amigos y amigas, ahí estábamos escuchando al presidente de la Unión Nacional de Educadores y él se ratificaba sobre una movilización nacional que en este caso se va a concentrar este sábado 6 de abril en Santo Domingo y llegará a Quito. Se prevé llega al Quito el martes 9 de abril para caminar hacia Carondelet y luego hacia la Asamblea Nacional para ser recibidos por la Comisión de Educación. Aquí ellos van a hablar acerca de la situación de emergencia que se vive en los centros educativos del país, quienes también están pidiendo que se declare en emergencia debido a los índices de violencia.